Buenos días, iglesia. Bendiciones para todos. Se pueden sentar. Esta semana, como el martes o jueves, no recuerdo exactamente, me dice mi esposa, ¿y cómo te va con el sermón sobre el infierno? Y le digo, bueno, ahí voy, ¿no? Más o menos ya está desarrollado, pero me falta quitarle cosas que no debo decir porque se puede uno alargar mucho. Hay una parte de la preparación de un sermón que consiste en quitar, porque si no, pues se pasa más de una hora hablando lo que no debe hablar. Me dice enseguida, yo nunca he oído predicar del infierno. ¿Y eso qué quiere decir? Me pregunto, para mí, ¿qué quiere decir? Pues que yo nunca he predicado del infierno, porque siempre que predico ella está ahí. Pero también quiere decir que de los sermones que ella haya oído, tampoco no ha oído. Y ya está viejita. Pero inmediatamente pensé yo de mí, dije, ¿cuántos sermones? Yo he estudiado sermones, los he oído para estudiarlos, los he oído porque me gusta el predicador y tampoco he escuchado sermones sobre el infierno, ¿no? Pero el infierno es un tema bíblico. Quiere decir que vivimos en tiempos en los que no se predica del infierno. Está en la cultura evangélica. Bueno, está en la Biblia, está en los libros de teología, hablan del infierno, pero en la cultura evangélica no se habla del infierno. Y gracias a una encuesta que hice aquí con unas tarjetas, hubo un hermano que sugirió el tema del infierno. Si ese hermano no pone ese tema, yo creo que yo no estaría aquí listo para hablar acerca del infierno en esta mañana. Y nunca les he pedido que escuchen mis sermones en video, ni que los difundan. Pero sí quiero que lo hagan, porque como no se predica del infierno, bueno, pues que al menos salga un video sobre el infierno ahí en la internet, pónganlo, difúndanlo, porque yo creo que la gente quiere saber acerca del infierno. Si evitamos hablar del infierno, y miren cómo están de interesados, ¿les gusta el lugar? Si evitamos hablar del infierno, le quitamos urgencia al Evangelio, y eso es grave, porque el Evangelio es un mensaje de urgencia. Pero también la cruz de Cristo pierde importancia, porque si no hay infierno, ¿para qué murió Cristo? Entonces, este tema tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su valor. Porque Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hay una perdición. Llámela como la quiera llamar. Y la cruz de Cristo tiene que ver con la solución a esa perdición. Entonces, Él vino para salvarnos del infierno. No es lo único que Él vino a hacer. Si el infierno no existiera, la venida de Cristo sería una gran bendición para la humanidad. Pero el infierno le da mucho sentido al Evangelio, a la muerte de Cristo Jesús. Vamos a tratar este asunto en 3 bloques. El primer bloque lo vamos a llamar mitos o mentiras acerca del infierno. El segundo bloque lo vamos a llamar la realidad del infierno. Y el tercer paquetico, el tercer bloque va a ser ¿por qué Jesús habló del infierno? 3 partes. Entonces la primera es mitos, mentiras acerca del infierno. Y el primero lo encontramos en Lucas capítulo 23, el verso 22. Y el primer mito es que nosotros pensamos que el infierno es solo para gente muy mala. Solo para gente muy mala. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, déjeme decirle aquí una cosa, en el tiempo de Jesús habían ocurrido 2 tragedias
grandes en Jerusalén y se comentaba de ellas. Y la gente siempre ha pensado que cuando alguien sufrió una tragedia, porque algo debía, ¿no? Que al bueno siempre le va bien, al malo siempre le va mal. Y en realidad eso tiene mucho de verdad. El que anda mal, mal termina. Pero de vez en cuando hay alguien por ahí que es malo, malo, y no le pasa nada, ¿no? Entonces tenían esa creencia que el mal le venía al malo nomás. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes comentan, ustedes hablan y piensan que estos galileos, y se refiere a unos galileos que habían muerto en una masacre que hizo Poncio Pilato. Fueron para una fiesta judía y entonces los hombres de Pilato se quitaron su uniforme y se vistieron como paisanos, ¿no? Y llevaban sus espadas escondidas y se metieron entre la multitud y entre los galileos que traían un plan ahí revolucionario, y en un momento dado sacan sus espadas y acabaron ahí con un montón de gente. Y dice que mezclaron la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios. Fue horrible. Entonces le dice, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. ¿Ustedes piensan que ellos murieron por eso? Y la respuesta es, os digo, no, señores. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis. O sea, la idea de Jesús aquí es, ¿ustedes piensan que la gente que le pasa una tragedia es porque es mala? No, no siempre es así. Pero si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer. Pero luego hubo otra tragedia. A ver, en el 40 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, una torre que se cayó, mal construida seguro, y los mató a 18. Ahí vuelve la gente con la misma idea, mire, castigo de Dios por malos. Y Jesús dice, no, señores, no es así. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos tragedias, la gente lo explica de una manera, Jesús lo explica de otra. Entonces la gente no perece por mala, porque es más mala que otra, porque todos somos malos. ¿No es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no estemos pensando que el infierno es solo para los muy malos. Es para todos, para allá vamos todos si no nos arrepentimos, porque es el mensaje de Jesús ahí. Si no os arrepentís. Entonces, el primer mito es, no pensemos que es solo para la gente mala. Otros piensan que el infierno es el reino de Satanás. Entonces, no hemos oído muchos sermones del infierno, pero sí hay mucho chiste. Yo he oído a los comediantes hacer mucho chiste con el cielo y con el infierno. Y entonces cuando hablan del cielo, sale Pedro con las llaves y te abre o te dice que no entres, ¿no? Y luego cuando hablan del infierno, Satanás está ahí en su trono, ¿no? O es el portero, es su territorio. Él es el rey del infierno. Tampoco es así. El infierno no es el reino de Satanás. Vamos a mirar Mateo 25, 41. Ahí están dos grupos en el juicio de las naciones, los de la izquierda y los de la derecha. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y aquí viene la clave, preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, por principio de cuentas, el infierno no es preparado para nosotros. Cuando habla del reino de Dios, eso es preparado para nosotros porque Dios quiere que estemos ahí. Pero cuando habla del infierno no dice que es preparado para nosotros, aunque podemos ir allá. Ahora, no es preparado para nosotros, sino que es preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces no pensemos que Satanás está en el infierno como un rey, ¿no? Y que allá va a seguir reinando por la eternidad.
es el lugar donde él será eternamente castigado, donde va a ser lanzado finalmente. Entonces, que no haga cuenta Satanás de que él va a tener su reino. No va a tener reino de nada en ninguna parte. Es un lugar de condenación para él. Otro mito sobre el infierno es que el infierno contradice el amor de Dios. ¿Cómo un Dios tan amoroso, tan bondadoso, nos va a mandar al infierno? Y entonces uno, como hemos oído hablar tanto del amor de Dios, y que es cierto, es verdad, entonces si no consideramos el otro lado, comenzamos a formarnos un paradigma de que Dios nos ama tanto que imposible que haya un infierno. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. ¿Qué pasa acá? Que baja Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley y encuentra al pueblo en una fiesta, en un baile, en una celebración pagana, y han hecho un ídolo. Y Moisés se enardece, viene de estar en la presencia de Dios con los mandamientos, y ve eso y se frustra y tira las piedras y las quiebra. Entonces, las piedras donde Dios había escrito con su dedo los 10 mandamientos. Entonces, luego viene, pues, tratan toda esa situación y al final Dios le pide que tome otras 2 piedras y que vuelva otra vez para el monte Sinaí, y allá va Moisés. Y entonces, cuando Dios viene para escribir otra vez los 10 mandamientos, entonces vienen estas palabras: Jehová, 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 como 3 veces, fuerte, misericordioso y piadoso. Nos está diciendo que Dios es fuerte, es misericordioso, es piadoso, que es tardo para la ira. Qué bueno que es lento y tardo para la ira. Grande en misericordia. Qué bueno que Dios es grande en misericordia y en verdad. Entonces eso nos inspira confianza. Y guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mire cómo balancea. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, el infierno no contradice el amor de Dios, porque Dios también es justo. Y Dios no quiere convivir con el mal, ni va a convivir con el mal. Porque si lo hace, entonces su naturaleza se va a complicar, es imposible. La naturaleza de Dios es pura, es santa, santa, santa. Y Él es amor, pero precisamente por eso mismo no tolera el mal. Hay un lugar, un destino final para el mal. Ahora todo está revuelto, el odio, la mentira y la verdad y la guerra y la paz y todo mezclado. Pero Dios no quiere que las cosas sean así. Hay un día que va a separar todo. El trigo al granero y la cizaña a los hornos. Y eso no contradice el amor de Dios. Pero hay otra mentira acerca del infierno. El infierno es un invento de la iglesia, dicen algunos. Eso se lo inventó la iglesia para asustar a la gente. Y mírenlos, ahí van como bobitos porque la iglesia los tiene engañados. Quien habla así está exponiendo su ignorancia. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque la iglesia al principio se reunía en casas, no era una institución, era un movimiento. No era una organización, era un movimiento de gente siguiendo las enseñanzas de Jesús. No era una institución, no tenía propiedades, no tenía jerarquías. La iglesia comenzó a ser una institución por allá en el año 325. En el 312, el emperador Constantino sacó un edicto de tolerancia. Se tolera a los cristianos, no los persigan más. Ahí cambió la situación. Ya no hay persecución. Entonces comenzaron los cristianos a decir lo que creían.
Porque antes no había tiempo, la vida era apurada, era persecución. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde nos vemos para adorar a Dios o para estudiar la palabra? Era una situación difícil. Ahora ya no es así, ahora nos podemos reunir. Y entonces comienzan a hablar de lo que creen y se dan cuenta que uno cree una cosa y el otro cree otra cosa, que coinciden en esto pero que en la otra no. Y entonces eso se formó como una polémica, una controversia sobre muchos temas. Entonces el emperador Constantino, que busca la unidad del imperio, dice, me hacen el favor y se me reúnen, ¿no? Y viene un concilio para ponerse de acuerdo en qué es lo que creen. Y ahí la iglesia comienza a convertirse en una institución. Y comienzan también antes algunas casas las convirtieron como en templos, como esta casa donde yo recibo la gente para reunión de la iglesia, pues la voy a tener que acomodar, ¿no? Para poder recibir más hermanos. Entonces arreglan las casas, pero ahora ya pueden construir templos. Se va institucionalizando. A partir del 325. Pero en el siglo I, año 30 o 33, Cristo está hablando del infierno. Entonces ese que dice que la iglesia inventó el infierno, debería decir más bien que el infierno lo inventó Cristo. Sería más preciso. Pero la iglesia no. Porque 300 años atrás, el que hablaba del infierno era Cristo. Y los apóstoles repiten la enseñanza de Cristo. Pero entonces la iglesia no inventó ningún infierno. No es invento de la iglesia. Es ignorancia o es calumnia, es falsedad acerca de la iglesia. Y luego la gente va y repite, ¿no? Sí, suena, pues, claro, suena muy, muy lógico, ¿no? Que la iglesia hable del infierno porque la gente se asusta. Mire, la gente no está asustada con el infierno. Si la iglesia lo inventó como algo para que la gente asista y siga la iglesia, le falló el invento, porque yo no veo a la gente que esté tan asustada con el infierno. Si el infierno es un invento, fue invento de Cristo. Bueno, dejémoslo de los mitos y veamos ahora la realidad del infierno. Y comencemos ahí con Marcos capítulo 9. El verso 43. Este es muy interesante. Aquí Jesús está usando una figura literaria, un recurso literario para poner énfasis. Y nosotros también usamos eso. Ahora le explico. Dice Jesús, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Porque mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bastante descriptivo, ¿no? Y el 45. Y si tu pie, no transcribí todo porque pues es mucho a veces y se vuelve muy largo el PowerPoint, pero si tu pie te es ocasión de caer, repite lo mismo. Córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar en el reino de Dios cojo que ir al infierno con los dos pies. Pero tiene otra más. Luego dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al cielo tuerto que al infierno con los dos ojos. Entonces, en síntesis, lo que el Señor está diciendo es muchísimo mejor en las peores circunstancias entrar al reino de Dios cojo, manco y tuerto que al infierno con vista, con las dos manos y con los dos pies. Es una mejor situación entrar en las peores condiciones al cielo que ir al infierno completico. Eso es lo que está diciendo Jesús
en síntesis. Pero Jesús está usando una figura literaria o recurso literario que se llama exageración. Y la gente no entiende eso cuando lo lee, no entiende esa figura literaria. Y ha habido gente que se corta la mano. Y ha habido gente que se saca el ojo. Eso ha sucedido, increíble, yo no lo puedo creer, pero está escrito y documentado que hay gente que ha hecho eso. Entonces, nosotros usamos también las exageraciones y no nos damos cuenta. En el modo diario de hablar, las usamos. ¿Usted no ha oído a alguien que dice, hoy tengo 1000 cosas para hacer? Eso es una exageración. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tiene muchas, pero está exagerando porque es demasiado. Pero si lo toma literalmente, quiere decir que si agarra un papelito de esos donde dice to-do list, ¿no? Cosas para hacer hoy, pues necesita muchas hojas porque son 1000. Pero ¿sabe una cosa? Hay otros más exagerados. Hay otro que dice, tengo 10,000 cosas para hacer hoy. Ya 10,000. Eso no lo tomamos así, literal. Lo entendemos. Es más, ha habido gente que dice, tengo 1,000,000 de cosas para hacer hoy. También decimos, uy, ese hermano es como, no le dé el trabajo a ese hermano, que ese hermano es como una tortuga. Quiere decir que es lento, ¿no? Que ahí tienes que sentarte a esperar que termine el trabajo. Pero que ese hermano realmente es como una tortuga, no. Que eso lo entendemos perfectamente. ¿Y qué tal el que dice, uy, estoy que me como un elefante? Que sí que tiene mucha hambre. Entonces nosotros tenemos derecho a usar las exageraciones y nos entienden. Jesús no tiene derecho a usar las exageraciones porque entonces no lo entienden. Jesús usaba las exageraciones ¿para qué? Para dar énfasis, para que la gente se acordara, para puntualizar. Y Él quiere puntualizar que es mejor entrar al cielo sin una mano o sin un ojo o sin un pie que ir al infierno completico. Y lo hace porque Él sabe lo que está diciendo. Y por eso usó esa figura literaria, porque Él está hablando en serio, no simplemente por exagerar. Jesús usó diferentes nombres para hablar del infierno. El más común es infierno, pero Él también habló del Gehenna. Será echado al Gehenna, dice por ahí. Y el Gehenna era un lugar en el valle de Hinón. Para los que no han ido a la Tierra Santa les podemos ilustrar fácilmente. Miren, aquí al oriente, vamos a decir que el piano, ¿no? Es el Monte de los Olivos. Aquí Jesús subió varias veces y se iba para Betania y bajaba la colina. Y bajando del Monte de los Olivos hay un vallecito que se llama Hinón, el Valle de Hinón. No es muy grande. Y luego subes acá al monte del templo. Vamos a decir que es el púlpito. Aquí está el templo. De aquí está el Valle de Hinón. En el Valle de Hinón, cuando el pueblo de Israel se pervirtió mucho, hubo épocas en que ahí se hicieron sacrificios de niños y ceremonias paganas, cosas feísimas, brujería, hechicería, de todo, paganismo. Y también por ahí había en tiempos de Jesús un basurero y entonces lo mantenían quemando cosas ahí. Entonces Jesús se refiere a eso como el Gehenna, porque tenía una tradición de maldad y ahora era un basurero y todo eso. Entonces usa eso para ilustrar que el infierno es lo peor, lo que se pueda describir de la manera más fea posible, ¿no? Y entonces usa ese término, Gehenna. Pero también dice fuego eterno. Otra expresión, esto está, ¿será un demonio? No se preocupen.
Luego también habla de las tinieblas de afuera, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, dice. Las tinieblas de afuera dan la idea de exclusión, quedan afuera, ¿ya? No pertenecen acá, esa es la idea. Lloro y crujir de dientes es como terror, como susto. El gusano que no muere, esa es otra expresión que usa Jesús. Entonces, hay varias maneras que él usa, pero está tratando de que la gente entienda que está hablando de un asunto muy serio. Esos son los nombres, el gusano que no muere. Ahora, hay una cosa, lo que tenemos que pensar es esto. ¿Jesús tenía razón cuando habló del infierno o no? ¿Estaba equivocado o dijo la verdad? Si Jesús no estaba equivocado y no dijo la verdad acerca del infierno, entonces estaba equivocado. Pero ¿sabía él que estaba equivocado? Si él sabía que estaba equivocado y se estaba inventando el cuento del infierno, entonces eso pone a Jesús en la categoría de mentiroso, de manipulador, de engañador. Y mire, a mí eso no me hace sentido, no me suena lógico, no me suena razonable para nada con una persona como Jesús. Y la otra es que cuando Jesús habló del infierno, estaba equivocado, pero no sabía que estaba equivocado. Era sincero. Entonces, pues estaba engañado el pobre Jesús, ¿no? Quizás estaba medio loquito. Estaba fallando una cuerda o no tenía un buen razonamiento. Pero eso tampoco me suena razonable con un personaje como Cristo. Cuando examinas todas las demás enseñanzas y todas sus decisiones y todas sus acciones, vemos a un hombre equilibrado, a un hombre razonable, a un hombre que usa la lógica también. No me suena eso. Lo único que cuadra con esto es que cuando Jesús habló del infierno, estaba diciendo la verdad. Si no estaba diciendo la verdad, Él no es el Hijo de Dios. Y ya estamos en otro problema. Pero Él es el Hijo de Dios y nos enseñó la verdad acerca del infierno. Por lo tanto, dice Él que si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces, el problema es de nosotros. ¿Nos tenemos o nos debemos arrepentir? Porque si no, lo que nos espera es el infierno. Bueno, yo no le estoy recomendando a usted que salga de aquí a hablar del infierno, ¿no? Mire, si no te arrepientes te vas al infierno. No es la mejor manera de comenzar a hablar del evangelio con una persona acerca del infierno. Se le va a formar una discusión ahí y no va a saber cómo salir de ahí. Pero si caen en el tema, si se presta la ocasión y surge el tema del infierno y alguien comienza a hacer chiste del infierno, ¿qué haría usted? Si es que usted cree en el infierno también, ¿no? Bueno, lo que yo haría sería preguntarle, ¿usted qué opina de Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Y si me dice que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, entonces yo le preguntaría, ¿y tú crees que Cristo miente? Y si me dice que no, entonces yo le diría, bueno, Cristo dice esto y esto y esto del infierno. ¿Qué opinas? ¿Ya? Pero si me dice que Cristo es un personaje como cualquiera, pues ya el tema es mejor hablar de Cristo que hablar del infierno, porque si él no cree que Cristo es el Hijo de Dios, jamás lo vas a convencer de que el infierno existe. Y entonces hay que ubicarse. Y no recomiendo que salga entonces que comience con el tema del infierno.
Mire, es como las cárceles que tiene Bukele. No me acuerdo el nombre de las cárceles en El Salvador. ¿Cómo? Ok, muy bien, esa. Así. Esas cárceles a mí me dan tristeza, porque he sabido de gente inocente que está ahí. Y eso debe ser muy triste, una persona inocente en una cárcel de esas. Sin embargo, no se puede negar que El Salvador está muchísimo mejor con esas cárceles, con los pandilleros allá en las cárceles, que sin esas cárceles. Está muchísimo mejor. Yo fui y se siente la seguridad. No hay que preguntar si por aquí es peligroso y por aquí no, por dónde me voy. No, usted sale a donde quiera, a la hora que quiera, sin miedo, porque existen esas cárceles y allá están los pandilleros. Pero hay gente inocente. O sea que ese sistema de Bukele es un buen sistema, pero es un sistema imperfecto. Falla. El sistema de Cristo es perfecto. La justicia de Dios es perfecto. Él es misericordioso, Él es grande en misericordia, Él perdona el pecado, perdona la iniquidad, pero de ningún modo dará por inocente al malvado. Y la gente va al infierno porque no se arrepiente. El que no se arrepiente es porque no quiere cambiar. Entonces, ¿qué? ¿Le van a torcer el brazo para que cambie? ¿Para que se arrepienta? Eso no se puede. Es más, usted le puede torcer el brazo y él decir que sí, que se arrepintió por fuera, pero por dentro no. Entonces es decisión personal. Vamos al tercer punto. ¿Por qué Jesús habló tanto del infierno? Sencillo. El primer versículo que aprendemos en la escuela dominical de niños. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿por qué habló Jesús del infierno? Porque Él no quiere que la gente se pierda. Porque Él no quiere que la gente vaya allá. Él habló de dos caminos, el camino derecho y el camino de la perdición, el camino estrecho y el camino ancho. Lo que Jesús ha hecho es a ponerse en la entrada del camino ancho, del camino de la perdición, y se acuesta ahí a bloquear la entrada. Pero ¿qué hace la gente? Pone el pie encima de Cristo y pasa por encima y sigue en ese camino. Por eso, ese gran versículo dice, para que no se pierda. Ese no se pierda muestra el amor de Dios, muestra la intención de Dios, muestra el deseo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con libertad propia, capacidad de decidir, Adán y Eva. Y los puso a escoger. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal o del conocimiento del bien y del mal, ese día moriréis. Pero no los obliga. Pero como son libres, como tienen voluntad propia, porque los creó así, entonces decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pecaron. Ahora el Señor Jesucristo nos está dando otra alternativa. Escoger entre la salvación, la vida eterna, o la perdición, o el gusano que no muere, o las tinieblas de afuera, llámelo como lo quiera llamar. Y tenemos que escoger. Así de sencillo, ¿no?
a Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese versículo ya lo vimos. No preparado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué va a hacer Dios con los que no se arrepienten? Bueno, ya hay un lugar donde quedan mejores allá, para el diablo y sus ángeles. Allá va. Entonces los humanos vamos al infierno por falta de arrepentimiento. Un versículo más. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mira lo que está diciendo Jesús aquí. Está hablando de un grupo de gente que, ¿de dónde viene? De oriente y de occidente. Si usted va a Israel o a Jerusalén y se para mirando hacia el norte, para el oriente entonces quedaría como Persia, que hoy es Irán, India, China, todas esas naciones de ahí. Vendrán muchos de allá, de esos lugares, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, dice Jesús. Y del occidente, si usted está en Jerusalén y apunta hacia el occidente, va a señalar como España, ¿no? Para allá, son los últimos países que se conocían, Italia, Grecia y España. Y luego el mar Atlántico. Y en ese tiempo no sabían que después de cruzar el mar Atlántico estaba América, ¿ya? Donde nosotros vivimos. Ese es el occidente para ellos. Entonces Jesús está diciendo, vendrán muchos del oriente y del occidente, tiempo futuro, y se sentarán con gente del pasado como Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob existían, continuaban existiendo después de 2000 años en alguna manera. Aunque ya llevaban como 2000 años de muertos. Y vendrán, tiempo futuro, del oriente y del occidente y se sentarán con estos hombres. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Hay un cielo, ¿no? Pero mire, no tengo el versículo 12, pero el versículo dice, pero los hijos del reino serán lanzados al infierno. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino son los judíos. Porque los judíos descienden de Abraham y ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, biológicamente hablando, que ya la tenían hecha. No, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces viene Juan el Bautista y le dice, no señores, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Arrepentidos, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿No? Se hablaba Juan, ustedes necesitan arrepentirse y bautizarse en bautismo de arrepentimiento, aunque ustedes desciendan de Abraham. Entonces ahora Jesús, en la misma línea, en la misma página con Juan el Bautista, dice que mucha gente del oriente y del occidente que no pertenecen al pueblo de Abraham, que no son descendientes de Abraham, son de otras razas. Descienden de los aztecas mezclados con los españoles, ¿no? Y de los incas mezclados con los españoles, y una mezcolanza de razas. Vendrán de allá y vendrán de acá y se sentarán en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Pues porque se han arrepentido. Porque antes de que Jesús pronunciara estas palabras, había un romano ahí, centurión romano, que no tenía nada que ver con Abraham. Él viene y le dice, Señor, di que mi siervo sane. Y Jesús quiere ir a la casa a sanarlo. Dice, no es necesario que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi hijo sanará, un hombre de fe. Y entonces Jesús se admira y dice, este es el tipo de gente que va para el reino de los cielos. Pero en cambio los hijos del reino, los hijos de Abraham, van
al infierno porque no se han querido arrepentir. Solo un pequeño montón de judíos recibió a Cristo, lo aceptó. La gran mayoría del pueblo judío rechazó a Cristo. Por eso el cristianismo hoy en día casi no hay judíos, casi no hay, muy poquitos, porque los judíos no quisieron. Y si son descendientes de Abraham, les pertenece, pero lo siento, arrepentimiento es la clave. Bueno, entonces, en síntesis, Jesús habló de dos caminos, el bueno y el malo. ¿Se puede saber por cuál, para dónde va uno? ¿Se puede saber si va para el cielo o va para el infierno? ¿De qué piensa? Yo digo que sí, pero hay gente que no sabe. Por ahí hay una anécdota de Albert Einstein, muy conocida, que dice que iba en un tren y vino el inspector pidiendo los tiquetes y Albert Einstein no encontró su tiquete y buscó por todas partes y no lo encontró. Y estaba apurado, entonces el inspector le dice, doctor Einstein, nosotros sabemos quién es usted, tranquilo, todos lo conocemos. Después, si quiere, mándelo por correo cuando lo encuentre, pero no se preocupe. Y entonces siguió pidiendo tiquetes y perforándolos. Y de pronto mira y Einstein estaba arrodillado mirando por debajo del asiento. Entonces él viene y le dice, pero señor Einstein, ya le dije que no se preocupe. Todos sabemos quién es usted. Y entonces él dijo, yo también sé quién soy, pero no sé para dónde voy. Fue la respuesta de Einstein. Y así le pasa a la gente. Ahí vamos en el tren de la vida, ¿no? Avanzando, ¿no? El tren de la vida va avanzando. Pero muchos no saben para dónde van. El Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Palabra de Cristo. Dicen en la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. Así responden, ¿no? Porque Él dice la verdad. Pues pónganse de pies, vamos a hablar con el Señor. Únase conmigo en oración al Señor. Dígale, Padre Celestial, nosotros aprendemos de las cosas espirituales a través del gran Maestro, Cristo Jesús, tu Hijo. Y por eso en esta mañana rechazamos la mentira de que no hay condenación, de que no hay castigo eterno. Y escogemos la verdad de Cristo Jesús, de que sí hay un cielo, que hay unas tinieblas de afuera, que hay un lloro y crujir de dientes. Y aceptamos esa verdad, que sí hay condenación eterna. Y que esa condenación eterna está preparada no para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Y por eso, Señor, en esta mañana nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, que murió precisamente para que no tuviéramos ese destino. Pero no solo para evitarnos un destino horrible, sino para darnos algo maravilloso que se llama vida eterna y que es una vida de otro nivel, de otra dimensión, de una riqueza que todavía nosotros no alcanzamos a conocer. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Amén.